Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de San Ildefonso. Les informamos que se encuentran en un espacio seguro que cuenta con salidas de regeneración y sin más invitamos al poeta Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso, a que nos dirija unas breves palabras de bienvenida. Bienvenidos sean todos ustedes. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenida, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, investigadora de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde 2019 presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural. Diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de México. Doctora Ana Rivera Carbó, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido Diego Flores Magón, editor del libro que hoy presentamos, director de la Casa de la Huizotle y sobrino nieto de Jesús y Ricardo Flores Magón. Debo decir bisnieto porque estaba siendo mucho mayor. Y desde luego también bienvenido el diputado Guillermo Almaya Martínez, presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Para el Colegio de San Ildefonso es un honor recibir en el Anfiteatro Simón Bolívar la edición facsimilar del periódico Regeneración, dirigido por los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón, junto al licenciado Antonio Orcasitas, y cuya vida editorial va de agosto de 1900 a octubre de 1901. A pesar de su breve existencia, Regeneración es un referente esencial para entender el espíritu crítico que animaba a quienes disentían del gobierno del general Porfirio Díaz. Por sus páginas vemos repetirse una y otra vez las principales preocupaciones que le animaban. En primer lugar, el respeto a la ley y el acceso a la justicia. Regeneración es una publicación editada desde la perspectiva del derecho en un principio. Su prosa, sus temas y argumentos buscan sustentar la defensa jurídica de quienes padecen injusticias, de quienes se enfrentan el abuso del poder y la omisión o corrupción de las instituciones responsables de garantizar los derechos y las libertades. En este sentido, en las páginas de Regeneración es común encontrar la denuncia del uso perverso de la justicia como mecanismo del poder del gobierno de Díaz para castigar a sus opositores y críticos. Otro tema central en la línea editorial de Regeneración es la defensa de la libertad de prensa y su permanente denuncia de la censura ejercida por aquel régimen. Dos asuntos más se repiten también con mucha insistencia y elocuencia. El primero es la defensa del Estado laico, es decir, la defensa de las leyes de reforma del presidente Benito Juárez, de las que el gobierno de Díaz se consideraba heredero, pero que con mucha facilidad traicionaba con la intención de congraciarse con la jerarquía eclesiástica, así como la promoción y también defensa de lo que entonces se llamaba instrucción pública y a lo que hoy nos referimos como educación. Es inquietante leer Regeneración a más de un siglo de su publicación como periódico jurídico independiente primero y después como periódico independiente de combate, dos términos en los que percibimos la transición entre una postura meramente jurídica de respeto a las leyes permanentemente pisoteadas a una actitud de franca oposición al régimen que anunciaba ya el camino que conduciría a la revolución de 1910. Digo que es inquietante su lectura porque más allá de su valor histórico, las causas que enarbolaba y defiende Regeneración siguen siendo pertinentes, aún hoy en que tantas posibilidades de una transformación profunda
se abren frente a nosotros. La reivindicación y defensa siguen siendo vigentes en un país. La reivindicación de la justicia sigue siendo vigentes en un país donde el 98% de los delitos permanecen impunes y donde la mayoría de las víctimas no ven posible ejercer su derecho a la justicia. Aunque vivimos en un país que ha conquistado enormes libertades en los campos de la expresión y la crítica, el ejercicio del periodismo se ha visto amenazado por poderes fácticos, muchas veces por las mismas autoridades y por la acción del crimen organizado que tantas vidas se ha cobrado entre los periodistas de México. Tampoco resulta inocuo leer en Regeneración la defensa del Estado laico ni de la educación pública y su carácter científico, crítico y no confesional, pues estos temas siguen provocando pasiones en nuestro presente. Por eso me parece un hecho relevante que el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados haya optado por presentar aquí esta edición facsímil de Regeneración, justo aquí, en lo que fue la sede de la Escuela Nacional Preparatoria, creada como consecuencia de la reforma de Benito Juárez, y donde sus impulsores, Justo Sierra y Gabino Barreda, en primer lugar, desarrollaron el proyecto de instrucción pública, laico y científico que tanto inspira a Regeneración. También es elocuente que ese trabajo se presente aquí, donde el proceso revolucionario que desataron, entre otros, los Flores Magón y el Partido Liberal, se haya visto concretado en el proyecto educativo impulsado por el primer secretario de Educación Pública, el maestro José Vasconcelos, y donde muchas de las críticas magonistas y de sus sueños libertarios se ven expresados en los muros de este colegio, sobre todo en los frescos del maestro José Clemente Orozco. De manera que sean todas y todos bienvenidos a este colegio, casa común donde la Universidad Nacional Autónoma de México trabaja de manera colaborativa y compartida con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República y con el Gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría de Cultura. Sepan los panelistas y quienes asisten a escucharnos que estamos en una de las más insignes residencias de la educación y la cultura y, por supuesto, del pensamiento crítico y libertario de México. De manera que, sin otro comentario, permítanme cederle la palabra al diputado michoacano Irepan Maya, nieto, por cierto, del poeta también michoacano Ramón Martín Socaranza, compañero de andanzas libertarias y militantes de José Revueltas, entre otros. Antes de cederte la palabra, querido Irepan, dejo aquí estos versos de tu abuelo. El odio contra el odio es la más pura belleza del amor. Tienes la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este recinto maravilloso. Nos sentimos muy honrados, muy agradecidos con su presencia, con la presencia de todos ustedes. Los panelistas, sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Ana, Mario, querido Diego. Antes de empezar esta presentación, quiero agradecerle infinitamente al poeta Eduardo Vázquez Martín, entrañable amigo, defensor de todas las causas justas y de los artistas de este país, por habernos recibido aquí, por todas las amabilidades que has tenido con nosotros, Eduardo, por mantener vivo por este recinto como corresponde al lugar en el que estamos. Agradecerle a las personas que nos acompañan, por respeto, yo no mencionaría a todos, porque mencioné a algunos, a la senadora Susana Jarpa, a Natalia Toledo, al almirante Martín López, al general brigadier Andrés Ramírez, a Eduardo Villegas, amigo Eduardo, gracias por apoyarnos en esta presentación, a Temístocles, diputado de la Ciudad de México, Alfredo Ramírez, diputado de Michoacán, Esther Hernández, gracias, Graciela Báez, Ricardo, secretaria general de la Cámara de Diputados, a todos nuestros compañeros
y compañeras diputados federales que nos acompañan, Gerardo, amiga, todos los que están aquí con nosotros, sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Hace unos meses nos dieron la oportunidad de asumir la responsabilidad de estar al frente del Consejo Editorial y teníamos pendiente la tarea de presentar este maravilloso documento, este testimonio vivo de la memoria histórica de nuestro país. Es un honor para el Consejo Editorial haber podido colaborar, estar colaborando con un entrañable amigo que ha dedicado sus vidas y sus años a rescatar y a reivindicar los principios, los ideales de lucha de los hermanos Flores Magón. Hay que destacar que entre toda la labor que ha hecho Diego está el rescate de la casa, del edificio de la Casa del Abusote, que hoy funciona como un centro de protesta, de revisión y de reivindicación de la memoria histórica de México. Como les digo, Diego es fundador y director de la Casa del Abusote en la Ciudad de México. Ha dirigido y coordinado numerosos proyectos ligados al patrimonio documental de nuestro país. También es productor, curador y gestor en el ámbito de archivos, las publicaciones impresas y el museo. Es un honor, Diego, que nos hayas permitido al Consejo Editorial publicar estos dos tomos que reivindican precisamente la memoria histórica de México. Yo le doy la palabra a nuestro querido Diego Flores Magón. Hola. Bueno, pues muchas gracias, Irena, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es una ocasión muy importante, muy anticipada. Quiero agradecer a Beatriz que esté con nosotros, que haya apoyado este esfuerzo, dedicando unas palabras para la colección que se presenta hoy y, en fin, abrazando e impulsando este proyecto. Mario, desde la Cámara de Diputados, y por supuesto, bueno, Irena. Sin él, sencillamente no estaría aquí este libro, y otros que vienen, y a ver si me da tiempo de dar un pequeño anticipo de lo que viene después. Y por supuesto, bueno, Ana, y en fin, todas las personas que nos acompañan, los amigos de distintos frentes. Y quisiera tal vez poner en perspectiva de humildad este trabajo, citando algo que pongo yo de Enrique al principio de la edición, donde él dice cómo hace un llamado a sus antiguos compañeros de lucha para que por favor le ayuden a reunir documentos para contar la historia de las luchas del Partido Liberal Mexicano. Y dice, porque en tantos años de persecución lo he perdido todo. Entonces, pues, yo quisiera arrojar eso al frente, ¿no? O sea que en realidad, pues un trabajo así resulta de una resistencia feroz y salvaje contra el olvido, ¿no? Algo que tal vez ahora, justamente ahora más que nunca, cueste trabajo de mirar, pero que es muy importante poner al frente de Regeneración. Es decir, Regeneración es un proyecto que se hace contra todas las adversidades, ¿no? Económicas, financieras, la persecución de dos estados, ¿no? Conjurados para suprimir un movimiento liberal que se vuelve revolucionario y que en retrospectiva es pues nada menos que la corriente más radical de la Revolución Mexicana, y me parece que es ese futuro que está ahí en germen en esta primera época de Regeneración la razón por la que estamos aquí reunidos celebrando. Si no es en esa perspectiva retrospectiva del porvenir revolucionario de los hermanos Flores Magón, pues esto sería muy distinto, ¿no? Y pues hay que decirlo tal cual. O sea, si yo me pregunto por qué importa en este momento Regeneración, por qué importa Ricardo, pues me parece que pura y sencillamente es de las corrientes de la Revolución Mexicana la única que de manera explícita y al frente postula
la subversión del sistema de explotación económica capitalista. Y eso me parece algo pues, que cada día cobra mayor sentido, ¿no? La catástrofe planetaria y el desastre que ha sido un siglo XX de liberalismo triunfante, ¿no? De la mano de un capitalismo rapaz. Y pues esa es la importancia fundamental, si a mí me lo preguntan, de regeneración, pero desde luego hay muchos otros capítulos que se pueden ir añadiendo, enunciados que se pueden ir poniendo ahí, de por qué es tan importante inscribirse en esa resistencia del olvido, ¿no? En esa conjura de la memoria, también podríamos decir. Regeneración es, por supuesto, bueno, uno de los emblemas de la lucha de la libertad de expresión en México, también pues en un momento, tras de una década donde el periodismo ha tenido pues se ha visto enfrentado como el resto del país a una verdadera tragedia. Es importante nuevamente poner al frente estos emblemas brillantes, paradigmáticos ante el país. Y bueno, pues también el que frente a todas las corrientes de la revolución también es el Partido Liberal Mexicano el que plantea una política estrictamente basada en principios, siempre. O sea, ni siquiera se habla de política, se habla de principios, ¿no? Lo demás se va desarrollando a partir de eso, ¿no? Mencionaría de la edición, para que lo sepan, son los periódicos de Enrique. Eso que él pudo salvar a pesar de tantas persecuciones. Esto, la primera época de regeneración, va de 1900, en agosto sale el primer número, a 1901, cuando sale el último de esa época, en junio, me parece. Es el último momento en que regeneración se va a hacer en México. Luego pasan por el hijo del aguizote, de afuera está la foto de 1913, la Constitución ha muerto. Ese periódico también es clausurado, también son perseguidos y deciden partir al exilio. Y la segunda época de regeneración se inicia en Texas, en 1904, y para 1905 pues el grupo ya es decididamente un núcleo de conspiración revolucionaria. Entonces, digamos que es en esa perspectiva que hay que poner esa primera época de regeneración. La primera época no es revolucionaria, pero claramente tiene el germen de lo que va a venir después. Y a mí me gustaría leerles tal vez un pequeño poema que compartí ayer, que tuvimos una plática en el INEM, y que me parece bueno para darle la perspectiva familiar que también tiene este asunto para mí, que le dedica Jesús Flores Magón en 1887, tenía 15 años, y le dedica a su padre, Teodoro Flores, y le dice en su cumpleaños: de mi educación el peso a cargo tuyo tomaste, y nunca en manos ajenas mi tierna infancia fiaste. 15 años. Amor a todos los hombres, temor a Dios me inspiraste, odio a la atroz tiranía y a las intrigas infantes. Entonces, bueno, yo ahí veo casi que el destino cifrado de estos hombres, el venir de una tradición liberal intransigentemente antitiránica. Y es ahí donde se ubica esta primera época de regeneración, y de esa posición, de esa constitución antitiránica, evolucionan, llegan al liberalismo y posteriormente, bueno, pues a postulados mucho más radicales en lo social, pero ya también de la parte social estaba el germen, y eso también se pasa a veces por alto, ¿no? En 1899, 1899, o sea, un año antes de que salga esto, que es el primer proyecto editorial propiamente de los hermanos, Ricardo estuvo en las plantaciones de tabaco de Valle Nacional, donde estaban los extremos de la explotación en México porfiriano, y es testigo del martirio, porque no hay otro nombre, del trabajador, o sea, del proletariado, en sus extremos más verdaderamente salvajes. Habla de cómo encierran a los trabajadores bajo llave por las noches, cómo se mueren
de las epidemias, como incluso dice, los entierran vivos porque es más caro curarlos que contratar a otro. Y eso está en la conciencia política de Ricardo en 1891. O sea que esta primera salida, en su cautela liberal, en su catadura antitiránica, en realidad trae también el germen de una perspectiva radical en lo social, ¿no? Y eso va a germinar después del lado del anarquismo como un corpus ideológico, ¿no?, que abraza Ricardo. Desde hace rato, y también me parece justo decirlo, se puede ver en internet el periódico de Regeneración, gracias a los esfuerzos de investigadores de línea, es una maravilla. Yo creo que complementa bien la cosa impresa. A mí personalmente, yo, aunque custodio el archivo de Enrique, pues no es así de agarro legajos y me los pongo a ojear. Un archivo no es así para nadie, yo creo, ¿no? No. Y esto sí, o sea, uno lo puede manipular, ojear, hasta subrayar. Los invito. Les decía que es tan de Enrique que tiene ahí sus subrayados, hay unas manitas señalando renglones que dicen ojo, ¿no? Entonces, claro que sí, eso hace uno con sus libros, ¿no? Y creo que esto lo permite. Es maravilloso que esté la cosa digital, pero el libro también es un espacio físico y la memoria es muy espacial, ¿no? Esto lo vi en una página de lado izquierdo, más o menos abajito, y así uno vuelve a sus libros, ¿no?, en su biblioteca. Y de estar ojeando, yo me he dado cuenta de cosas que, pues, no sé, a mí se me habían pasado desapercibidas, más, por ejemplo, de un carácter tipográfico, ¿no? Se ve cómo va bajando la calidad tipográfica del periódico conforme aumenta la persecución. Entonces cambian de la imprenta elegantísima de Filomeno Mata a unas imprentas ahí de medio pelo y empieza a bajar, pero así precipitadamente la calidad. Yo lo sé porque hicimos el retoque digital de las imágenes y ya los últimos ejemplares son unos fantasmitas de que las prensas estaban todas gastadas porque andaban ahí donde les alcanzaba, bueno, cerraron lo de Filomeno Mata. Entonces esas cosas pues se ven en el impreso y a mí siempre se me ha hecho muy sabroso y muy afortunado combinar recursos digitales con bibliotecas, por ejemplo. O sea, Google Books y una buena biblioteca, híjoles, andar en helicóptero, ¿no?, por los libros. Y bueno, pues esta edición yo quisiera que Iriatan nos comentara cómo va a circular, porque se va a ir a bibliotecas, hay que ponerlo en universidades como un recurso de consulta. Y bueno, pues para terminar yo voy a aprovechar la ocasión para poner el dedo en el renglón del hecho de que en 2022 se cumplen 100 años de la muerte de Ricardo. Del asesinato, del asesinato, es correcto, del asesinato. Si no lo ahorca un verdugo y hay la duda, en fin, efectivamente lo mata el sistema judicial norteamericano. Eso no hay duda. Entonces, efectivamente, bien dice el compañero, es un asesinato. Se cumple 100 años. Entonces, desde la Casa del Aguizote estoy proponiendo una serie de acciones y estoy empezando a buscar aliados. Y me pareció una buena oportunidad para mencionar. La primera cosa que hay ahí en el renglón, y le pedí permiso a Gaby Pulido, que es otra de las héroes de esta edición, permiso para anunciarlo. La colección completa de ejemplares y recortes de periódicos se suman a la plataforma que está impulsando la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, en el horizonte de ir preparando la celebración de nuestro mártir, efectivamente. En la Casa del Aguizote vamos a abrir la Biblioteca Punto Rojo, se llama, que es la única biblioteca estrictamente especializada en el Partido Liberal Mexicano y el anarquismo en México, que parte de la biblioteca de Enrique, que ya en sí misma es una maravilla, y donde habrá que ir sumando todo lo escrito acerca del Pelé. ¿Qué se puede hacer? No, poco. La casa está en República de Colombia 42, aquí a 3 cuadras, están invitados, al rato les pasamos toda la información, busquen en las redes Casa Aquí está Casa de Moneda de México. Y luego me autorizó el municipio de Los Xochitlán de Flores Magón a hablar a nombre suyo, además de personal. Yo he estado yendo a la Sierra Mazateca
con apoyo aquí de Esther, que está presente, Esther Hernández, para hacer unos libritos con la comunidad. Esto último lo hicimos en el Xochitlán y recoge historias orales que hay ahí muy valiosas sobre las razones que llevaron a Teodoro Flores a vivir en Xochitlán, cosas que yo no sabía y que cuentan descendientes de los testigos del acta de nacimiento de Ricardo de 1873. ¿No? Esto te lo regalo, Beatriz. Esa proximidad. Esa proximidad con la comunidad me da la confianza de decir que hay entusiasmo y aceptación de la propuesta del presidente de que lleve la sierra el nombre de Flores Magón. Esto es algo que antes de mencionarlo aquí, yo hablé con las autoridades de los Xochitlán y con representantes de la comunidad. Me dijeron, por favor, preséntalo a título nuestro. Entonces, bueno, en esa calidad lo presento. Y desde luego hay que formar una coalición, ver de qué manera se hace más formal esa aceptación de la comunidad, porque desde luego tiene que venir de ellos. Pero un poco soy aquí su vocero diciendo, hay entusiasmo. Sierra Mazateca, Flores Magón, sin perder el Mazateca, por supuesto. Aquí viene la propuesta de delirio que vamos a abrazar, porque estamos hablando de Ricardo, de trasladar sus restos a la Sierra Mazateca. Y para ello quiero leer un parrafito de Ricardo Tardío, que en julio del 22, o sea, poco antes de morir, le escribía a una amiga periodista: hijo de las montañas tropicales, mis primeras impresiones de la vida me fueron proporcionadas por la grandeza y majestad de lo que me rodeaba, y ningún príncipe vio nunca nacer su cuna en medio de tal esplendor como yo, bajo los rayos dorados y purpurinos de mi sol nativo. Sencillamente inhalé la belleza con mi primer aliento. Creo que estas primeras impresiones determinaron mi futuro, porque hasta donde puedo recordar, la naturaleza, con mayúsculas, ha sido para mí una fuente inagotable en donde mi alma ha tratado de saciar su formidable sed por la belleza. Bueno, vaya, ¿no? Y la última frase que leeré de Ricardo hoy, donde dice, y esto es muy conocido y sobre todo lo cita la gente de allá: mi espíritu sigue animado por el aliento de las montañas que presenciaron mi advenimiento a la vida. Y más allá de este lenguaje, que bueno, en sí mismo es inapelable, desde luego que Ricardo, en su anarquismo, veía en las prácticas autonómicas de los pueblos indígenas que siguen practicándose en la Mazateca un modelo de respuesta a la explotación capitalista. Y es ¡viva la autonomía de los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la ZLN, la autonomía de los pueblos indígenas! Murió el exalto en el 96. Por eso todo vamos a abrazar e impulsar el traslado de los restos del gran anarquista a la sierra que vio su advenimiento a la vida. ¡Y un museo! Y, oh, espérame. El siguiente punto, porque me está leyendo el pensamiento del amigo de por allá. El siguiente. Bueno, también. Permite, compa. También se vale. Permite. Hay que retomarlo todo y cada uno hacer su reivindicación. Bien, para eso es esto. Para eso es lo que propongo. Para que cada uno haga su reivindicación en sus propios términos. Y eso justo, lo de un museo, ¿no? Y aquí soy vocero del Sentir Popular de allá. Quieren que se haga un museo. Pues, ¿por qué no? Caray, ahí nació. Y es algo de lo que pues, vamos a estar empujando. Y desde luego invito a quienes quieran sumarse a y pues su sentencia de muerte. De agitación cultural. Y es todo lo que voy a decir. Muchas gracias, Diego. Continuar, les quiero leer un par de párrafos de lo que se preparó como introducción al libro.
Los dos tomos que comprenden la edición facsimilar de la primera época del periódico Regeneración representan un hito para el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Es un honor y una responsabilidad histórica para el sello editorial de la Cámara de Diputados publicar estos documentos que son necesarios y diríamos urgentes para la comprensión cabal de nuestro pasado, de nuestro presente y la reivindicación de nuestro futuro. México gira actualmente hacia un futuro diferente, que tiene mucho de inédito y que exige reposicionarse ante el pasado. Un futuro que reclama la reactivación de una memoria social y política que coloque en el centro de sus posibilidades a las grandes conquistas obreras y políticas y sociales del México del siglo XX. El siglo que inicia precisamente con la publicación del periódico Regeneración. Pero también los documentos y fuentes históricas directas para una relectura desde una perspectiva democratizadora de ese pasado emancipador que ahora quiere ser otra vez un presente de amplias libertades y derechos sociales. No son pocas las huellas del legado de los hermanos Flores Magón en esta nueva etapa de México. Ni tampoco es menor la importancia de su pensamiento y su obra. El periódico Regeneración es parte de ese legado siempre colectivo, antitiránico y defensor, desde el derecho, la organización social y política, el pensamiento libertario de una sociedad de convicciones dolorosas. Efectivamente, en los últimos meses hemos vivido en México una serie de transformaciones en la vida pública que son producto y resultado de todos estos reclamos históricos. Para ello ha sido necesario instrumentar y articular toda una serie de batallas, de convicciones, batallas llenas de convicciones dolorosas que nos han permitido ir apuntalando lo que es hoy esta transformación nacional. En ese andar, los diputados federales de la Cámara de Diputados hemos comprendido el momento histórico en el que se encuentra el país y la propia Cámara de Diputados. Para ello, hemos tenido la fortuna, varios de nosotros, todos, de contar con un hombre que se ha constituido en un fuerte liderazgo de la vida pública de México y que ha entendido en esta idea democratizadora y de libertades y de reivindicación histórica cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros. Mario Delgado, economista, es coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Me da gusto saludar. Vamos a escucharnos. Doctora Beatriz Gutiérrez, un honor estar aquí con usted, doctora Fernanda. Lo voy a echarle del Mayano, pero si era el robo de la muerte. Gracias por su preocupación por mantener vivo el legado del magonismo. IREPAN, felicidades por este esfuerzo. IREPAN encabeza el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados y la línea que tenemos ahora, pues tiene que notarse que la mayoría es de Morena, la mayoría es del Movimiento de Regeneración Nacional, y los trabajos que se hacen ahora en el Comité Editorial este es uno de ellos, que tienen claramente una misión. Así que esta es una extraordinaria idea. Muchas gracias, Diego, por impulsarla también, y vamos a seguir también recuperando obras que han sido importantes para nuestro país. Antes el Comité Editorial se utilizaba para imprimir, para hacer negocios con distintas imprentas y usar los libros como regalos. Ahora los libros se van
a las bibliotecas públicas del país, los libros que se imprimen en la Cámara de Diputados. Bueno, yo preparé un texto que les quiero leer sobre esta edición y para resaltar la pertinencia de esta reimpresión de regeneración en los tiempos que estamos viviendo. Arma letrada de combate, o si se quiere, letras en acción. Eso era Regeneración, periódico de los hermanos Flores Magón, que denunció la miseria del pueblo mexicano, los abusos de la dictadura y la extracción de las riquezas nacionales, y por ello es precursor sin duda de la Revolución Mexicana. Ricardo Flores Magón, en algún momento anterior a la primera edición de Regeneración, le confió a su hermano Enrique que el papel, el periódico, se convertiría en su más grande arma, de gran utilidad para su lucha y resistencia contra la opresión. El 7 de agosto de 1900 se ve a la luz su primer número, como periódico jurídico independiente, firmado por Jesús Flores Magón, Antonio Orcasitas y Ricardo Flores Magón. En el primer ejemplar rezaban que el periódico era el producto de una convicción dolorosa, es decir, del ánimo de denunciar las injusticias, los abusos del régimen y la necesidad de no caer en lo que llaman el indiferentismo, los anima a actuar firmemente como censores implacables de vicios y lacras de la justicia. ¿Qué hacer cuando la justicia se corrompe?, reclamaban. Nuestro deber es denunciar a los funcionarios corruptos del aparato de justicia para que sea la vergüenza pública la que haga la justicia que estos funcionarios se niegan a realizar, respondían. Advertían que los actos de las autoridades judiciales seguirían dos caminos: los actos buenos, que los aplaudirían, pero los actos malos, que hagan falta a la verdad, serían objeto directo de sus ataques. Su mayor convicción radicaba en que la emancipación humana dependía también de la capacidad para despertar las energías ocultas. La emancipación que no tomaran los trabajadores por sí mismos jamás les sería concedida por la clase burguesa. Amigos del espíritu público, enemigos del egoísmo, también dijeron estar todo el tiempo dispuestos a discutir en público lo que sostenían en los estrados, para no ser acusados de parciales y tendenciosos. Regeneración fue franca oposición al régimen autoritario, letra colectiva que generó conciencia sobre las injusticias crecientes de un gobierno rico con un pueblo miserable. Regeneración, retomando primero las ideas del liberalismo y luego del anarquismo, alcanzó relevancia internacional, no solo por editarse fuera de México, sino por tener el vigor y la trascendencia de los mejores instrumentos de difusión de la lucha social y la revolución. En el número 20, publicado el último día de 1900, Regeneración ya no solo se vuelca a denunciar la injusticia legal, sino se abre a todo tipo de injusticia. Su lema ahora es periódico independiente de combate. Amplió su primer campo de acción como crítica al Poder Judicial para denunciar no solo a los jueces, sino a los tres poderes. De ser un periódico ombudsperson, se convierte en un periódico nacional plenamente comprometido con el cambio político para llevar autonomía y libertad, democracia y república a la nación. Por ello, en 1903, Díaz prohíbe a cualquier editor publicar los panfletos de los Flores Magón, so pena de 2 años de cárcel y confiscación de los equipos. Regeneración de los hermanos Flores Magón pasó por 4 épocas que van de la mano de la persecución que el régimen de Díaz emprendió dentro y fuera del territorio nacional. De 1900 a 1901, que ya lo explicaba Diego, es la presentación que se hace el día de hoy. Nos vamos a quedar con el pendiente de publicar las siguientes 3, que es de 1904 a 1905, la de 1906 y de 1910 a 1918. Encarcelamientos, atentados homicidas, persecución sistemática y los exilios provocados por el régimen de Díaz, en alianza con los norteamericanos, no pudieron quebrar la férrea voluntad de los Flores Magón y contener la misión y distribución de 381 ejemplares
de un periódico social, sostenidos por más de 3.000 autores, corresponsales voluntarios, que alimentaban la publicación con colaboraciones o con donativos ubicados dentro y fuera del territorio nacional. La fórmula para el cambio de régimen de regeneración era sencilla. Si el gobierno oprime al pueblo y el pueblo por su esencia es libre y soberano, el mal gobierno tiene que morir y dar paso vivo a la revolución social. Histórico fue el ejemplar del 22 de febrero de 1901, que encabezaron con el lema "Propongamos nuestro cambio". Al escribir sobre el estado de salud de los reyes monárquicos, indirectamente se referían al caso de General Díaz. Hacían la proclama de que ninguna de las opciones políticas en ese momento era viable para la sucesión presidencial, ni los científicos encabezados por Limantú, ni los reyistas del general Bernardo Reyes, ni los antireeleccionistas de Madero, ni ninguno que no estuviera del lado del pueblo. En ese mismo año, y porque estaban cansados de que la palabra era mucha y poca la acción, los creadores de Regeneración fundan el Partido Liberal Mexicano. Ni el militarismo, ni el creerismo, ni el oficialismo eran guías posibles para conducir los destinos de la República, pues se requería a un hombre que surgiera de la clase productora sin compromisos políticos de ninguna clase con el estado de las cosas. El pueblo, debiendo ser amo, era vil siervo, y por eso decían literalmente: el candidato que debemos proponer, todos los que nos consideramos liberales, debe ser un hombre de temple, un hombre de energías viriles y enérgicas, que tenga una voluntad tan grande, capaz de desconcertar a sus enemigos políticos. En una palabra, necesitamos un hombre de carácter, pues que el pueblo está cansado de dar su voto a ciudadanos que por debilidad y falta de valor civil ocurren al presidente para hacerle presente su incondicional adhesión, sin preocuparles que el pueblo, que es el soberano, es a quien deben ofrecer esa adhesión y no al presidente, que es solo un servidor de ese mismo pueblo. Cierro la cita. El primer compromiso de regeneración es democrático y liberal. El segundo es social y claramente revolucionario. Se vuelve el reflejo de las exigencias esenciales de la Revolución Mexicana. El contenido social del constitucionalismo mexicano no pueden entenderse sin regeneración. El periódico recoge las dos etapas del magonismo, el liberal inicial y el anarquismo subsecuente, que es preciso decirlo, era racional en tanto era social. No luchaban sin más contra la ley del Congreso. De hecho, iniciaron denunciando las injusticias del sistema de justicia mexicano. En el fondo, de raíz, su lucha era contra toda ley que fuera del provecho de una minoría dominadora y explotadora que atentaba en cada acción contra los intereses de la inmensa mayoría. Por ello, al abrazar enteramente la causa del pueblo y por considerarlos conservadores, se separaron también de Madero y de Cárdenas. La revuelta está en marcha. El tirano anda muy activo para entonces. El 10 de septiembre de 1910, Ricardo escribe sobre el derecho de rebelión al que considera un derecho sagrado y vital, porque el yugo del opresor solo se aniquila si el pueblo se rebela. La rebeldía es vida, mientras la sumisión es muerte. El 19 de noviembre de 1910, Regeneración exhorta a tomar la causa de la revolución. ¿Quiénes la temen? Se preguntan sus editores. Aquellos que la han provocado, responden sumariamente. La revolución no terminará como quieren los conservadores con el cambio de presidente. Lo que toca a los auténticos libertarios, dicen, es ir a tomar la propiedad de los bienes que les han sido arrebatados. Tierra y libertad, Corea, regeneración en esa fecha histórica. Las 4 épocas de regeneración son muestra de que el absurdo de la injusticia nunca será suficiente contra la verdad de las letras. Hoy, que conmemoramos a Regeneración, tenemos en la mano 2 tomos facsímiles de su primera época, que sembraron las ideas por medio de las letras de hombres que con rebeldía y razón sostuvieron sus ideales de justicia a pesar de las amenazas, que nunca abdicaron, a pesar de que siempre tuvieron la persecución aniquiladora tras de sí. Este día volvemos a colocar en el lugar que corresponde a los hermanos Flores Magón,
quienes expulsados naturalmente y por voluntad de las montañas, oaxaqueñas, pudieron con sus ideas y sus letras en México y Estados Unidos hacer periodismo revolucionario. Para finalizar, quiero recordar que México tiene muchos pendientes en los que se están trabajando: llevar la salud, seguridad, educación a todas y todos, pero también tiene pendientes con nuestro pasado. Duele decirlo de este modo, pero cuando dejamos en el olvido a los luchadores sociales que el antiguo régimen sepultó con todo y sus ideas, el enemigo que los combatió no ha cesado de vencer. Por esta razón, en la Cuarta Transformación hacemos todo el tiempo memoria, y hay un trabajo dirigido por la doctora Beatriz. Recuperar la historia también significa que el destierro al que fueron sometidos nuestros héroes ahora se transforme en un destierro transformador, mediante el cual sus mejores ideas sean llevadas a las plazas públicas, escuelas, teatros, a través de la lectura y análisis de sus obras, libros, facsímiles y demás productos editoriales, para que permanezcan en la conciencia colectiva, que dejen de ser cuerpo y letra muerta para irradiar su palabra y acción a una nueva historia que recupera su legado de regeneración viva y llena de esperanza. Regeneración es, en suma, el legado de los hermanos Flores Magón, para que sigamos haciendo ejercicio de dos facultades preciosas: la facultad de pensar y la facultad de rebelarse. Pensar que reine la verdad y la rebelión para alcanzar la paz y la justicia. Finalmente quiero decirles que desde mi punto de vista, casi 120 años después, en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador,